Vale chicos, esta ya es el último vídeo que hago del tema de la generación del 98 y es solamente para repasar un poco a Antonio Machado. El único poeta de la generación del 98 es Antonio Machado y lo tenemos en el tema anterior, en el tema del modernismo. Si vais a la página 238, que es esta en la que estoy yo, os acordáis que vimos este cuadro. Pues en este cuadro vemos claramente que Antonio Machado tenía una primera etapa que era modernista, con esta obra de aquí, Soledades, Galerías y otros poemas, ya lo subrayamos, y una segunda etapa que llamaban Poesía de compromiso cívico. Y la obra es Campos de Castilla. Bien, os tenéis que saber bien el título de la obra, que es Campos de Castilla. Y en esta segunda obra, Antonio Machado cambia un poco la perspectiva y la manera de hacer poesía. Y entonces en este cuadro os lo compara muy bien, ¿vale? Os paso a subrayar la parte de generación del 98. Entonces aparece el tema del paisaje castellano, que es un tema que ya hemos visto muy típico de la generación, y aparecen sobre todo temas políticos relacionados con España. Vale. El punto de vista habla de con actitud crítica de lo que se necesita para regenerar el país y hay una actitud de optimismo. ¿Vale? Y muy importante que utiliza un lenguaje claro. Y esto, como veis, se contrapone claramente al lenguaje simbolista que vimos de la primera etapa, de la etapa modernista. Entonces, os he hecho este vídeo para que quede claro que hubo poesía en la generación del 98, sí, pero esta poesía ya la habíamos visto en el modernismo, porque es la segunda etapa de un autor modernista. ¿Vale? Entonces, si yo en el examen os pregunto a Antonio Machado, pues tendréis que contestar las dos etapas, tanto la modernista como esta, ¿vale? Pero si, por ejemplo, os pregunto poesía modernista española, solo tendréis que hablar de esta poesía, del modernismo de Antonio Machado, ¿vale? En cambio, si os pregunto, por ejemplo, la generación del 98 poesía, tendréis que hablar solamente de la segunda etapa de Antonio Machado. ¿De acuerdo? Bueno, lo repito. Entonces, si yo pregunto poesía modernista en el examen, tenéis que hablar de los poetas que vimos y además de la primera etapa de Antonio Machado, y quitar esta segunda etapa. En cambio, si yo os pregunto poesía de la generación del 98, habláis solamente de esta segunda etapa, que es la de Campos de Castilla.